Seguimos en Reporte Especial, analizando, como siempre decimos, la política local y regional. Estamos con Santiago Aguiar, economista, referente del Frente Renovador de Junín. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Franco? Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá en este programa. Y siempre con temas de mucha actualidad, ¿no? Este año en materia económica. Quería preguntarle por el tema de los precios esenciales, que a su vez siguen los precios cuidados, y a su vez en Junín tenemos también precios locales, ¿no? Tres tipos de programas distintos, ¿no? ¿Cuál es el primer balance, ¿no? Han comenzado el lunes a estar en las góndolas, por lo menos los esenciales. ¿Cree que esto va a funcionar, que es una buena medida económica? Bueno, todo sistema de precios cuidados, congelados, sistema de precios máximos, históricamente no en nuestro país, sino en ninguna parte del mundo funcionó realmente, sobre todo como estrategia de control de la inflación. Eso por una primera parte. Segundo, el programa Precios Cuidados arranca en el gobierno anterior con un programa que inicialmente tenía 100 precios de productos específicos. Terminó teniendo al día de hoy 500 productos, 500 precios, que implican básicamente la necesidad de generar una referencia al consumidor respecto del precio de cada uno de esos bienes. Claro. No estrictamente un lugar de abastecimiento de precios bajos, digamos. En el marco de esa estrategia puede llegar a ser conducente para tener una idea de referencia. Se transformó, lo que pasó con el tiempo, se transformó este programa de precios cuidados en un programa donde las marcas ya no aportaban ese producto. Claro. Lo cambiaron a segundas marcas en los acuerdos que fueron pautando sistemáticamente con el gobierno, y claro, ya el programa de precios cuidados originalmente ya dejó casi de existir. De hecho, no servía, vuelvo a repetir, como este sistema de precios de referencia, porque tenía mayormente segundas marcas o marcas propias, que en definitiva es muy difícil de encontrar. Claro. El gobierno intenta dar un manotazo realmente a este programa y de alguna manera refrescarlo con esto de precios esenciales, sí, que es una canasta aún mucho más reducida de 64 productos específicos también, donde algunas marcas aportan algún packaging o alguna medida especial de sus productos. Lógicamente, como combate contra la inflación, es mucho peor que lo que teníamos antes. Realmente el destino de este programa de precios esenciales, si así es la idea, es totalmente el fracaso. Y como referencia también lo es, porque es tan poco la cantidad de productos, claro, para una canasta de un consumidor promedio que no baja de los 600, 500 productos, 300 productos, en el mejor de los casos, porque hay que tener en cuenta que no es leche un producto, digamos, es leche descremada de tal marca en particular, con tal envase, claro, de tantos centímetros cúbicos. Entonces, cuando uno intenta hacer una canasta con este detalle, 64 productos es muy poco. Entonces, cualquier consumidor tiene en su changuito mensual, no sé, 150, 200 productos. Entonces, claro, lejos está de poder conformarlo, que además no tiene verdura, no tiene productos de carácter saludable, no tiene un montón de cosas que componen también la canasta de los argentinos diarias, ¿no? Y además, por otro lado, está hecho con cadenas de supermercados que no están en todos lados del país. Claro. Para que tengas una idea, las cadenas de supermercados grandes con las que se ha acordado no representan más del 20% del consumo del país. Entonces, si bien está muy centralizado y focalizado lo que es capital y conurbano, donde paradójicamente está la mayor cantidad de votantes en nuestro país, claro, pero digo, si uno quisiera hacerlo federal y realmente una estrategia de combate de precios, esta no es la manera. Claro. Ahora también me decían, bueno, que por ejemplo el kilo de asado al precio oficial, creo que es alrededor de 149 pesos, 150 pesos, quizás esté en algunos lugares, pero es una carne muy mala, de muy mala calidad, y después si uno quiere comprar el asado bueno tiene otro precio, ¿no? Sí, de todas maneras el esquema de la carne es específicamente para frigoríficos exportadores. Por tanto, el único supermercado que podría dar esa oferta en Junín es la Anónima. Claro. De hecho, la mitad del stock que se tiene previsto es para el mercado central y la otra, como te decía, para estos frigoríficos exportadores. ¿Y por qué es eso? Porque los frigoríficos que exportan la pulpa, claro, cortes que no se venden o que tratan de no vender acá y exportar, claro, por esa famosa cuota Hilton y demás. El supermercado La Anónima, que es una empresa que se llama importadora y exportadora de la Patagonia, que en su versión supermercado se llama La Anónima, claro, es un gran exportador de carnes de Argentina. El asado, el vacío, el matambre, son subproductos. Claro.
Claro. De hecho, la Anónima, antes de este programa Precios Cuidados, tiene, si uno va a la góndola, la pieza entera de vacío a 170 pesos. Claro. Digamos, no necesariamente dentro de este programa, porque puede ofrecer carne más barata, claro, por sus características comerciales. Claro. Lejos está de poder hacerlo cualquier otra carnicería, ni siquiera una carnicería grande en Junín. Me parece que esto queda reservado exclusivamente, vuelvo a lo mismo, dónde están los grandes centros comerciales, dónde están los exportadores de carne, claro, el mercado central, bueno, todo eso en un radio geográfico muy pequeño de nuestro país, y lejos está, para que tengas una idea, estamos hablando de 12.000 kilos de carne, perdón, 120.000 toneladas de carne, que esto es, si lo tuviéramos que dividir entre los argentinos, es 3 gramos de carne por persona por semana, digamos. Claro, la verdad que insignificante. Es muy poco comparado con el que es el consumo de carne. Estamos hablando de 55 kilos de carne por persona por año, es el consumo en Argentina. La verdad que claro, esto es una medida más para la noticia, de alguna manera, porque parece mucho cuando uno le dicen el número, claro, pero en la práctica es muy reducido, muy sectorizado, y casi insignificante el impacto real que va a tener sobre el bolsillo, si es lo que se estaba buscando, claro, originalmente. Por otra parte, me parece una regla en economía es que uno puede desde el gobierno controlar precios, pero no cantidades, ¿no? Y es un poco lo que empieza a verse ya con algunos faltantes, ¿no?, en la góndola de productos. Sí, claramente, ¿no? Yo decía cuando me hacían alguna nota respecto de este plan antes de que comience. Primero, este plan depende de una gran dificultad que hay que saltar, que es el tipo de cambio y los costos de producción. Si el tipo de cambio y la inflación siguen al ritmo que vienen, va a ser muy difícil que las empresas puedan garantizar stock, porque sus costos van a aumentar y, claro, lo que tienen topeado es el precio final. Entonces, claro, o repactan el precio, que ya lo establecieron hasta por 6 meses, o si no, no abastecen ese producto en los supermercados. Y claro, es lo que va a pasar y lo que está pasando. Claro. No hay stock de productos. De hecho, gran parte de las compañías en Argentina, que es otro de los problemas que tenemos, la gran cartelización que hay de compañías, para que tengas una idea, el 90% de las exportaciones de Argentina agropecuarias la tienen 10 empresas o 30 empresas. La góndola de productos de limpieza está dividida en 12 grandes empresas. En Argentina, claro, hay 3 lácteas que manejan el mercado de lácteos. Entonces, esas empresas son las que cartelizan el stock y el abastecimiento de los productos básicos, claro, en definitiva, de nuestro país. Entonces, si esas empresas no tienen rentabilidad, independientemente de que no lo tengan en el producto determinado que tienen acordado con el gobierno, no van a abastecer. Y como pasaba con la leche de la Armonía, como pasaba, claro, con la leche de la Armonía en el programa de precios cuidados. O sea, sí, la leche de la Armonía estaba a 26 pesos. Sí. No había en ningún lado. Ahora repactaron la leche de la Martona, que es de la misma empresa, sí, de Mastellones, sí, a 38 pesos. Ahora tampoco va a haber. Claro. No va a haber porque no hay capacidad de producir tanta cantidad a un precio que, con el aumento de los costos, va a ser de quebranto. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Los que no pudieron no pudieron meter el precio, no van a abastecer stock. Y los otros, como ya hay muchas denuncias de consumidores, han aumentado previamente a esto entre un 15 y un 20% de los productos. Claro. Bueno, según la información que manejo con respecto a la inflación, está por conocerse el número de abril. La información que yo tengo es que va a ser superior al 4%, ¿no? Una inflación muy alta todavía, ¿no? Sí, de hecho el propio presidente reconoció que la inflación del mes de abril va a ser superior al 4 y quizás inferior al 4,7 claro, que fue en marzo, sí, con la intención de decir, bueno, estamos bajando la inflación. Y la verdad que es terrible. La inflación que va a haber acumulado la Argentina, si así fuera el dato de abril, los primeros 4 meses del año va a ser casi el 17%. Es mucho para el primer cuatrimestre, para un cuatrimestre. Claro. Anualizada esta inflación da más del 56% anual. Claro. Podría bajar en mayo, ¿no? Podría bajar, pero para que pueda bajar, digamos, hacen falta muchas cosas. Principalmente hace falta que deje de subir los combustibles, que dejen de subir los precios, que deje de... ¿Por qué subieron los combustibles recientemente? Y los combustibles subieron porque el peso se devaluó 20% lo que va del año. Se devaluó la semana pasada un 9%. También ahora bajó un poco. Pero la verdad es que el tipo de cambio en Argentina es un gran regulador del resto de los precios. Porque se traslada mucho del valor del dólar a los precios mayoristas, por sobre todas las cosas, entre ellos los combustibles, a las tarifas, por otro lado, y finalmente al precio de la góndola. Digo, no se podrá hacer de forma inmediata. De hecho, los precios mayoristas están aumentando a un ritmo del 70% anual.
Claro. Cuando los minoristas están en el 50, 54. Ahora, este último aumento de la nafta, la de la Compañía Nacional aumentó un 5% esta semana, la nafta premium ya supera los 52 pesos, ¿no? En esta compañía, cifras altísimas. ¿Esto es necesario o se lo pregunto así simple o es una avivada de las empresas? No, yo siempre creo, primero que el mercado de los combustibles en este gobierno fue desregulado. Entonces, por lo tanto, el problema que eso trae es que cualquier aumento de los insumos, de los costos, aumento del petróleo, aumento del dólar, aumento de lo que fuera, eso se traslada en un aumento del combustible, acordado con el gobierno o no, pero un aumento de los combustibles al fin. Eso por un lado. Segundo, yo creo que no solo los combustibles como un bien esencial, o de los más importantes de la economía, o de referencia de la economía por el derrame que tiene sobre el resto de los costos de las empresas, pero por sobre todas las cosas, los precios de la canasta básica y demás, deben tener un acuerdo entre el gobierno, entre el sector empresarial, donde los costos o los precios no deben aumentar más de lo que la gente puede pagar. Y esto es salario. Para que tengas una idea, desde que comenzó esta última crisis, que fue octubre del año pasado, que otra vez recalculamos metas y demás cuestiones, hasta la actualidad, la diferencia entre lo que aumentó la inflación y lo que aumentaron los salarios es de casi 10 puntos. Claro. ¿No? En solo 4 meses, 5 meses, 6 meses como mucho. ¿No? Desde que empezó la crisis en mayo del año pasado, 12 puntos de diferencia, 13 puntos de diferencia entre el índice de variación salarial, o sea, lo que aumentan los salarios, y el UVA, digamos, el valor con que ajustan los créditos hipotecarios. Y esto aún es más grave cuando miramos la parte de las familias que menos tienen, porque los alimentos aumentaron a una tasa del 64% interanual, mientras que los salarios de los empleos no registrados aumentaron algo más del 30%. Claro. Entonces, ahí donde más pierden son los que menos tienen. Ahí están esas. Entonces, ahí es donde, exactamente, donde tenemos que decir, bueno, tratemos de que nadie pierda, pero que controlemos los precios, sobre todo aquellos que tienen este derrame, no solo el dólar, los combustibles, las tarifas, digamos, a un nivel donde vayamos sincerando si es así fuera y si es necesario pagarlo, pero a un ritmo donde la gente lo pueda pagar. Hoy la gente no puede pagar. ¿Por qué hoy estamos reclamando o están reclamando los deudores UVA? No porque la cuota se haya disparado terriblemente. Es porque la cuota ahora ya no representa más del 30%, sino a veces 35, 40%. Y con el 60, 65% restante cada vez se compra menos. Entonces, el ahogo que hay no solamente es por el sueldo que uno gana, sino porque también el gobierno, de alguna manera, incentivó el otorgamiento de créditos hipotecarios UVA porque entendía que era la salvación, porque creía que iba a domar la inflación y porque de esa manera iba a haber un boom de créditos hipotecarios. Bueno, la primera parte de esta última de boom de créditos hipotecarios fue, el tema es que ya los deudores no empiezan a soportar las cuotas. Digamos, ¿no? Entonces ya empiezan a aumentar algunas cuotas hasta más que los alquileres, eventualmente lo que pueden pagar, ¿no? Claro, es un combo, se junta todo. Sí, porque el alquiler, en todo caso, uno lo puede rescindir. El contrato de crédito hipotecario no. Uno se puede mudar a un departamento más chico si no puede pagar alquiler, pero no puede dejar de pagar el crédito. Entonces, este es el gran problema que se les presenta. Estoy pensando que este desfasaje al que alude usted entre la pérdida del poder adquisitivo y lo que han aumentado los precios, traducido, son estas 2 semanas, estos 15 días finales del mes en los que la gente empieza a notar que se quedó sin plata y que no llega a fin de mes, ¿no? Sí, por eso vemos en las familias hiperendeudadas con el sistema financiero y con el sistema informal, por sobre todas las cosas. Vemos un alto nivel de rechazo de valores que en los bancos, vemos un aumento del nivel de mora en muchos casos, y por otro lado vemos que se empieza a resentir, o está ya hace rato, pero cada vez más la cadena de pagos en nuestro país. Entonces, es lo que vos decís, la gente ya empieza a recurrir a la tarjeta de crédito, al préstamo, al vecino, al abuelo, pero después eso hay que devolverlo. Y eso, digamos, el final de eso es más trágico que esta situación. Hay gente que deja de usar la tarjeta de crédito justamente por temor a no poder controlarla, no poder pagar. Hay gente que deja de usar la tarjeta de crédito por las tasas que significa la refinanciación de tarjeta. O sea, el que no puede pagar el total de la tarjeta hoy tiene que pagar tasa de refinanciación encima del 100%. ¿Por qué? Y porque el gobierno decidió que su política de contención de la inflación era a través de contener la emisión monetaria y la base monetaria y para eso aumentar las tasas de interés. Hoy estamos otra vez en niveles de tasa de interés del 74% y sin embargo el dólar se devaluó el 20% en lo que va del año. O sea, tenemos tasas con las cuales es imposible pensar en la producción, en el consumo, en el desarrollo.
y el dólar sigue aumentando, la inflación sigue aumentando, o sea, las recetas no funcionan. Quiero decir, este mecanismo de contención del dólar a través de la tasa y secar la plaza de pesos no funcionó. ¿Y qué no tiene que funcionó, hacer ya vamos por el cuarto mecanismo cambiario llevado adelante por el Banco Central. Arrancamos primero con la flotación, después con la flotación administrada, después con las bandas, después congelando las bandas, ahora en la zona de no intervención parece que se puede intervenir, la banda de abajo la sacamos, la banda de arriba, bueno, me parece que es de una irresponsabilidad y de una falta de criterio concreto realmente llamativo. ¿Y cómo se sale ahora de esta situación? ¿Una solución cuál sería? ¿Recuperar los puntos perdidos del salario? ¿Cuál sería la solución? Yo creo que principalmente Argentina tiene que empezar a recuperar políticas económicas que vayan vinculadas directamente a la generación de trabajo. Y en esto tiene que ver con aumento de la producción y del círculo de la economía. Vamos a empezar a dinamizar el empleo, el trabajo, la producción, el consumo, por sobre todas las cosas. Cuando bajan la tasa, se dispara el dólar, parecería tendríamos que, digamos, no es este el modelo, no es esta la manera. Yo creo que el modelo de Mauricio Macri fracasó. Eso ya no hay argentino que lo discuta, más allá de la cuestión política. Podemos hablar de si Mauricio Macri es mejor o peor persona, pero sí podemos decir que este modelo ya tiene un punto final, ya fracasó. Lo podrán tratar de llevar a la deriva hasta las elecciones, pero claramente este modelo fracasó. El gran problema y la gran espada de Damocles que pende sobre Argentina en este momento es el Fondo Monetario Internacional, con el cual es muy difícil salir. Porque las decisiones la toma el fondo, no la toma el presidente ni la toma el ministro de Economía. Las decisiones de política económica en el país la toma el Fondo Monetario Internacional. Un fondo que está preocupado, según las últimas declaraciones, pensando que la Argentina quizás no pueda pagar, ¿no? No, exactamente. El problema del fondo es cobrar. Siempre fue cobrar. El problema del Fondo Monetario Internacional es intervenir en países que tienen problemas de pago para que puedan pagar. Claro. Para que le puedan pagar a los países que son miembros del fondo, claramente. Entonces, nunca va a venir el Fondo Monetario a proponer políticas de crecimiento. Claro. Nunca va a venir el fondo a proponer políticas de contención social. De ninguna manera, porque no es el objetivo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, creer que eso va a suceder es ser muy ingenuo. No creo que el presidente lo sea. Lo que creo es que se metió en un corset del cual no puede salir. Y por lo que usted dice, esta situación va a seguir así por lo menos hasta las elecciones. Yo creo que no estaría mal, de hecho el propio Sergio Massa lo estuvo convocando a principios de semana, es que haya un acuerdo entre sectores no solo de la política, sino sectores de la economía, sectores de los representantes sociales, de la iglesia y demás, un acuerdo, un gran acuerdo para Argentina, por lo menos de mediano plazo. Claro. ¿No? Pero Que eso poder transitar el camino de las elecciones sin más sufrimiento para las familias, a las que no le importan las elecciones, claro, o no le importa lo que está pasando, porque el gran problema que tienen es, como vos decís, que a partir del día 15 ya no llegan. Claro. Lo que pasa es que el gobierno lo va a leer seguramente como un gesto político de debilidad, ¿no? Hacer una convocatoria de este tipo. Bueno, quizás, no sé si va a salir antes o después, pero la nota que le hiciste recién, algo escuché de la nota que le hiciste a Juan Pablo Itois, algo decía, ¿no? Hay que tener responsabilidad siendo dirigente, ¿no? Y hay que estar a la altura de las circunstancias, y hay que tener la capacidad de reconocer los errores, ser autocrítico. Digamos, si la cosa no funciona, no funciona. Digamos, no se le puede estar echando la culpa al otro siempre. Entonces este gobierno fracasó. Fracasó su política económica, fracasó su política de crecimiento, entre comillas, fracasó en la política para contener la inflación, fracasó. Bueno, pongámonos de acuerdo en qué podemos hacer, por lo menos mientras está la transición de este año electoral, que trae muchísima más volatilidad, que hace que muchos de los fondos internacionales y demás se vayan de Argentina y esto genere más volatilidad aún, más presión sobre el tipo de cambio y a la vez más presión sobre la inflación y demás. Claro. Y que esto no lo vamos a resolver sacando dinero de los argentinos del circuito de consumo y productivo para de alguna manera tratar de contener la demanda de dólares. Porque cuando la demanda de dólares empieza en serio, no hay reserva que alcance. Y esto ya tuvimos experiencia en este país. Claro. Y ya tuvimos experiencia el año pasado. Por eso el gobierno llega al Fondo Monetario Internacional. Porque estaba en las puertas de una crisis estrictamente de liquidez. Entonces, me parece que otra vez no podemos volver al mismo punto, porque ahora además tenemos otro compromiso que va a heredar el gobierno siguiente, que es el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es, ojalá que así sea, una convocatoria amplia, me parece una muy buena idea, y me parece que ahí vamos a bajar un poco los decibeles de la discusión
para empezar a proponer ideas, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere escuchar la gente? Bueno, como decís vos, ¿cómo salimos de esta? ¿No? Claro, claro. ¿Qué propone un espacio, el otro, para salir de esta circunstancia? Y mientras tanto, tratar de llegar a acuerdos comunes. Ahora, ¿qué va a pasar, ¿no? En el plano más político? Algunos dicen se va a polarizar de nuevo entre Macri y Cristina. Usted es un referente del Frente Renovador. ¿Cómo va a ser Alternativa Federal? ¿Cómo va a ser Massa para terciar, ¿no? En esta aparente polarización? Yo personalmente creo que no se va a polarizar la elección. Yo creo que, salvo que haya algún acuerdo muy general en la oposición, que hoy todavía no es demasiado visible, me parece que la gente demanda otra cosa. Me parece que el negocio, vuelvo a repetir, el negocio de la grieta es para los que la componen, digamos, ¿no? Y deja fuera no solamente a otros espacios políticos, sino que deja fuera a muchísimos argentinos. Entonces, lo que demanda la sociedad argentina es una solución a este problema. Y me parece que la solución a este problema no es la grieta. La solución a este problema es que se genere un espacio que tenga un consenso amplio y que realmente proponga, no solamente con ideas, sino con personas, una salida ordenada de este caos en el que estamos viviendo. Y eso no lo propone ni un lado de la grieta, ni el otro lado de la grieta. Sí que conviene, claro, le conviene a las dos partes que esto suceda. Claro. Y de hecho, cuando uno lo habla con personajes que de alguna manera forman parte de algún lado, te van a decir, no, este año se va a volver a polarizar. Claro. Y lo van a decir porque les conviene. Claro. Y lo va a decir un lado porque junta más votos con el anti-otro, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces, pero me parece que la gente, te voy a repetir otra vez y vuelvo a lo mismo, demanda otra cosa, demanda una solución al problema. No a ver qué lado de la grieta tercia más fuerte, o es el juego de la soga, a ver quién se cae dentro de la grieta por tirar más fuerte, ¿no? Claro, esto me parece que no es lo que los argentinos están demandando hoy, quizás en otro momento, pero hoy me parece que hemos llegado a un nivel de maduración en términos democráticos que uno, cuando habla con la gente en la calle, dice: júntense, resuelvan este problema, ¿cómo salimos de acá? No, claro. Si gana Cristina, si gana Macri, si es una cosa o la otra, porque me parece que eso es tirar la moneda y no tenemos que hacer eso. ¿Le gusta más Massa o Labaña como candidato a presidente del espacio? Son dos personas completamente diferentes. Si bien comparten ideas, me parece que Roberto es un tipo de más experiencia en la gestión, un tipo más grande, un economista, que tiene una visión muy parecida a lo que pensamos, pero Sergio es una persona muy joven, de una capacidad de trabajo extraordinaria, que lo está demostrando día a día en todos los lugares donde está. Realmente es una persona que tiene una capacidad de construcción y de liderazgo muy fuerte, pero bueno, después el electorado es el que marca cuál es el candidato con mejor opción, digamos, con mejor intención de voto, como se dice después. Creo que los dos son personas muy, muy, muy valiosas, como otras tantas que componen el espacio de Alternativa Federal o de Frente Renovador. Acá en Junín el propio Mario Meoni, Valeria Arata y todos los concejales del bloque, y muchos de los que no son ni concejales ni dirigentes, que componen el espacio, que tienen una capacidad de construcción y de aporte individual muy fuerte. Así que yo creo, y lo dije creo que la primera vez que me invitaste y empezamos con el acuerdo con un país, se llamaba en ese momento, con el Frente Renovador, y te lo dije, me parece que el Frente Renovador tiene los cuadros técnicos más importantes de Argentina, y lo sigo sosteniendo, no solamente de Argentina, sino de Junín también. Así que ojalá que entre estas personas que tienen mucho para darle al país, algunas han demostrado ser muy eficientes, lo ha hecho Massa en su rol y lo ha hecho Labaña en su rol. Labaña agarró un país con el 54% de pobreza, digamos, ¿no? No es lo de ahora. Claro, claro. Era mucho más difícil. ¿Y usted qué opina de este dilema, ¿no? Que parece ser el dilema de las próximas elecciones? Cuando uno habla con dirigentes del oficialismo, destacan, ponen en primer plano las obras, ¿no? Obras de cloaca, obras de infraestructura hidráulica, obras en rutas, ¿no? Que había una demanda muy, muy atrasada. Al mismo tiempo aparece la cuestión económica, las dificultades de muchas familias para llegar a fin de mes. ¿Dónde está la realidad? ¿En las obras? ¿En la economía? No, yo personalmente creo que las obras son muy buenas. Nadie va a discutir el valor que tiene la autopista en la Ruta 7, que bueno, lamentablemente para nosotros va a quedar en una autopista hasta la curva del Coliqueo. Pero
Lo mismo que el desagüe de Zona Norte, lo mismo que la avenida de Circunvalación, con todas sus dificultades. No, son obras que no podría haber hecho ningún intendente, ni siquiera Petreca, si no hubiera tenido la ayuda de Nación y provincia. Esto es claro, digamos. Las obras que uno ve, obras del cuadrante noroeste, y demás, son dineros de la provincia de Buenos Aires, no son dinero de los juninenses. Lo que nosotros le criticamos a Petreca es qué pasa con el dinero de los juninenses, de las tasas, dónde están el mantenimiento básico de montículos, de caminos rurales, de asfalto, de cordón cuneta. Eso es lo que nosotros reclamamos, ¿no? Pero nadie discute el valor que tiene la autopista, el valor que tiene la repavimentación del Camino de la Laguna y demás obras de carácter, como te decía, provincial o nacional que se están haciendo, me parece muy bueno. Lo que sí creo es que este gobierno apostó demasiado a un boom de la obra pública y su propio modelo se le vino encima. ¿Qué pasó con la gran mayoría de las empresas constructoras? Se quedaron sin fondeo, porque el fondeo es muy caro, por las tasas de interés que el propio gobierno puso para contener la inflación. Claro, no hay crédito. Un tipo de cambio que se disparó por las debilidades propias del mismo gobierno, que hace que las empresas constructoras se le hayan ido los costos muy altos, que hayan parado el pago de certificaciones de obra, por lo tanto no puedan de alguna manera pasar mayores costos, pues no pueden pagar, pues no tienen el financiamiento bancario con estas tasas para poder terminar cada uno de los plazos de obra. Claro. Entonces pasa, como pasó en Chacabuco, que una UTE que se había conformado para hacer la variante, quiebra y hay que otra vez licitar. Claro. Y otra vez. Lo mismo pasó con los famosos PPP, donde el gobierno decide retirarse de la obra pública para entregársela a la parte privada. Claro. Entonces a partir de eso generar los PPP. ¿Qué pasó? Otra vez lo mismo. Con este nivel de tasa de interés es imposible cualquier análisis de un flujo de fondo de una obra pública, porque es impagable, digamos, esa es la realidad. Entonces, creo que al gobierno se le vino encima su propio andamiaje, que es culpa exclusivamente del gobierno. Esto no es culpa de la oposición, ni culpa del mundo, porque cuando el mundo baja el dólar, acá sube, cuando el mundo sube el dólar, acá sube el doble. Digamos, ¿no? Entonces, la percepción que tiene el mundo sobre Argentina no la digo yo, la dicen los inversores internacionales a través de las mediciones o el pricing, como se le dice, que hacen de cada país. Claro. El riesgo país en 1000 puntos es la imagen que tiene el mundo sobre el gobierno de Mauricio Macri. Y esto no es Cristina, esto no es Massa, esto no es Labaña, esto no es nadie de la oposición. Esto es Macri. ¿Usted ve que se ha frenado la obra pública en base a esta economía en crisis? Sí, lo han dicho la gobernadora en términos provinciales, lo ha dicho el presidente y le ha trasladado en muchos casos este año a los municipios la responsabilidad de hacerse cargo de un montón de gastos, como son muchos de los subsidios que se decidieron eliminar para poder llegar al famoso déficit cero este año, que va a ser otra de las metas incumplibles que se va a haber planteado este gobierno, y le transfirieron a la provincia o a las provincias y a los municipios eventualmente la responsabilidad de hacerse cargo de esos costos. Entre ellos mucha de la obra pública que estaba en marcha, mucha de la que no estaba en marcha se paró, por supuesto. Pero bueno, esto es dicho por la propia gobernadora, esto no lo invento yo. Por eso te digo, que pero de todas maneras la gente no come autopista, ¿no? Entonces me parece que la urgencia en este país no es esa. Hoy la urgencia es otra. Es interesante que suceda porque esto, como escuchaba hace un rato, sienta las bases para el desarrollo futuro. Eso está claro. Pero nosotros vivimos hoy. Mañana veremos. Cuando resolvamos hoy, vamos a poder pensar en mañana. Cuando resolvamos la semana que viene, vamos a poder pensar en el mes que viene, el año que viene y los próximos 30 años. Eso es lo que y además los países que progresan por las autopistas, pero fundamentalmente por los recursos humanos, por la masa crítica, por la cantidad de universitarios. Exactamente. ¿No? Sobre la autopista se tiene que mover, como decís, el capital, el recurso humano, los factores de producción en nuestro país. Hacer autopistas para ir a mirarlas porque no hay camiones, porque no hay colectivos, porque no hay gente que se traslada a trabajar, realmente es un despropósito. En un país que la mitad de los chicos no termina el secundario, ¿no? En un país donde la mitad de los chicos son pobres, digamos, ¿no? El reciente estudio de la UCA habla de que la pobreza es multidimensional, donde tienen más de un derecho vulnerado, no solamente el monetario, porque en términos monetarios de canasta básica, el 52% de los chicos menores de 17 años son pobres en Argentina, pero el 42% de los chicos menores de 17 años son pobres estructurales en Argentina, doblemente pobres, como dice. No solamente son pobres en términos monetarios, sino además tienen algún derecho vulnerado básico, como es la sanidad, la salud, la educación, la información. Entonces, eso es lo que la alimentación, ahí es donde debemos nosotros apuntar todos los cañones de lo inmediato, porque esos son los chicos que van a ser los profesionales de mañana, los trabajadores de mañana, pero me parece que lo urgente es otra cosa, ¿no?
¿Es importante hacer autopista? Claro que lo es. ¿Es importante generar parques eólicos? Claro que lo es. Todos estamos de acuerdo con energías renovables. Nosotros estamos trabajando mucho sobre esa cuestión. Pero creo que el presidente debería estar más focalizado en lo urgente. Y lo urgente es resolverle el problema terrible que tiene la mayor parte de los argentinos hoy, es que no llega a fin de mes. Santiago Aguiar, muchas gracias. No, gracias a vos, Gracias. Franco. Cada día llevamos energía a tu hogar, a tu ciudad, al centro y al norte de la provincia de Buenos Aires, con 36 sucursales, más de 19.000 kilómetros de líneas eléctricas, más de 600 millones de pesos en inversión anual en obras. Trabajamos para brindar el mejor servicio a más de 360.000 usuarios. EDEN, energía en todo lo que hacemos.